Somos alumnas de la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Odontología Mexicali de la Clínica Endodoncia 1. Y vamos a hablar sobre la pulpa y el tejido perirradicular. Mi compañera Fernanda Brizuela y una servidora Victoria Orozco. Vamos a comenzar con una pequeña introducción, recordando que la pulpa dental es un tejido blando de origen mesenquimatoso que se ubica en el centro del diente. Consiste en células especializadas, que son los odontoblastos, que se encuentran periféricamente en contacto directo con la matriz de la dentina, conformando el complejo dentino-pulpar. Los odontoblastos van a permitir la formación de dentina durante toda la vida, compensando parcialmente la pérdida del esmalte o dentina que se va produciendo con la edad. Algunas de las características de la pulpa que la distinguen del tejido que se encuentra en otras partes del cuerpo es que la pulpa está rodeada de paredes rígidas, lo cual no le permite expandirse en respuesta a una lesión como parte de un proceso inflamatorio. Por lo tanto, afecta el umbral del dolor. Tiene un suministro de sangre colateral mínimo que reduce su capacidad de reparación. Y en la mayoría de su totalidad está conformada por tejido conectivo simple y en su periferia por los odontoblastos, las células especializadas. La dentina secundaria reduce el riego sanguíneo, la resistencia a infecciones o traumatismos. También contiene terminaciones nerviosas simples y los odontoblastos, por su inervación, producen un alto nivel de sensibilidad a los cambios térmicos y químicos. Seguimos con el desarrollo de la pulpa dental. Esta se origina a partir de células ectomesenquimales de la papila dental, y la pulpa se va a ver identificada cuando estas células maduran y se conforme la dentina. Pero antes de conocer el desarrollo de la pulpa, recordemos el desarrollo del diente, que básicamente se divide en tres etapas: la etapa de brote o yema, etapa de casquete y etapa de campana. Recordando que la etapa inicial es la etapa de brote o yema, donde las células epiteliales de la lámina dental proliferan en forma de yema hacia el ectomesénquima adyacente. La etapa de casquete se forma cuando las células de la lámina dental proliferan para formar una concavidad, la cual va a hacer que se vea esa forma de casquete. Va a mostrar un epitelio externo e interno del esmalte y un retículo estrellado. El borde del órgano del esmalte, es decir, donde se unen los epitelios de esmalte interno y externo, se va a denominar asa cervical. Y a medida que van a proliferar las células de ahí, el órgano del esmalte va a asumir una forma de campana. La diferenciación de células epiteliales y mesenquimales en ameloblastos y odontoblastos se produce durante la etapa de campana. La pulpa inicialmente es conocida como papila dental. Esto quiere decir que hasta que la pulpa contenga dentina en su alrededor, va a ser específicamente pulpa. El límite entre el epitelio interno del esmalte y el odontoblasto forma la futura unión dentino-esmalte. La unión del epitelio del esmalte interno y externo y el margen basal del órgano del esmalte van a representar la futura unión amelocementaria. A medida que continúa la formación de la corona con depósito de esmalte y dentina, se produce el crecimiento y la organización de la vasculatura pulpar. Histología de la pulpa dental. Existen 4 zonas desde la periferia hasta el centro de la pulpa. Estas son la capa odontoblástica en la periferia pulpar, la zona libre de células de Weil, la zona rica en células y un núcleo de la pulpa. Comenzando con la capa odontoblástica en la periferia pulpar, es donde los odontoblastos consisten en cuerpos celulares y procesos citoplasmáticos.
Los odontoblastos van a conformar la zona odontoblástica, mientras que los procesos odontoblásticos se encuentran dentro de la matriz de predentina, donde se pueden encontrar fibras nerviosas y células dendríticas alrededor de los odontoblastos en esta zona. La zona libre de células de Weyl están en el centro de los odontoblastos, donde se encuentra la capa subodontoblástica, que está denominada zona libre de células de Weyl. Contiene plexos de capilares y ramificaciones de pequeñas fibras nerviosas. Después tenemos a la zona rica en células, que se encuentra junto a la capa subodontoblástica. Esta contiene fibroblastos, células indiferenciadas que mantienen el número de odontoblastos por proliferación y diferenciación. Y por último, el núcleo de la pulpa. Este está circunscrito por una zona rica en células que contiene grandes nervios y vasos, desde los cuales las ramas se extienden hasta las capas periféricas. Las células principales, los fibroblastos, con colágeno como sustancia fundamental. Siguiendo con los elementos celulares, cabe mencionar 4: los odontoblastos, fibroblastos, células de reserva y células de defensa. Comenzando con los odontoblastos, son el primer tipo de células encontrados en la pulpa cuando la pulpa se acerca a la dentina. Estos se encuentran en la corona del diente cuando está completamente desarrollado. Los cuerpos celulares de los odontoblastos son columnares y miden aproximadamente 500 micrómetros de altura, mientras que en su porción media de la pulpa son más cúbicos y en la parte apical son más aplanados. Los odontoblastos sintetizan parcialmente colágeno tipo 1 y proteoglicanos, y el odontoblasto irritado va a secretar colágeno, material amorfo y cristales grandes en la luz de los túbulos que dan como resultado la permeabilidad de la dentina a la sustancia irritante. Los fibroblastos. Los leucocitos polimorfonucleares aparecen como neutrófilos. Son el tipo celular principal en la formación de microabscesos y son eficaces para destruir y fagocitar bacterias y células muertas. Los linfocitos T se encuentran muy escasos. Aparecen en el sitio de la lesión después de la invasión de los neutrófilos y están asociados con lesiones y la respuesta inmune resultante. Su presencia va a indicar la irritación persistente. Y los mastocitos van a liberar histamina, que causa vasodilatación, aumenta la permeabilidad de los vasos y por tanto permite el escape de los líquidos y leucocitos. Componentes extracelulares. Son las fibras y la sustancia del suelo o sustancia fundamental. Las fibras son principalmente colágeno tipo 1 y tipo 3. Este colágeno es sintetizado y secretado por odontoblastos y fibroblastos. También se dice que el contenido total del colágeno va a aumentar con la edad, mientras que la porción entre los tipos 1 y 3 va a permanecer estable. El colágeno con la edad se vuelve más grueso y puede conducir a la formación de cálculos pulpares. En la pulpa periférica, las fibras de colágeno tienen una disposición única que forman las fibras de von Crofts. Estos son como unos sacacorchos. Componentes extracelulares. Se trata de las fibras y la sustancia fundamental. Las fibras son principalmente colágeno tipo 1 y 3, el cual es sintetizado y secretado por odontoblastos y fibroblastos. Este va a aumentar con la edad, excepto los tipos 1 y 3. Lo demás en su totalidad únicamente. Las fibras son secretadas por los fibroblastos y no se calcifican.
En la pulpa periférica, las fibras de colágeno tienen una disposición única que forma las fibras de von Korff. Son más numerosas en la pulpa radicular y hay un mayor colágeno en la apical de la pulpa. Elementos de apoyo. Suministro de sangre pulpar. La pulpa madura tiene un patrón vascular extenso y único que refleja su entorno único. Los vasos sanguíneos, que son ramas de las arterias dentales, que consisten en arteriolas, entran en la pulpa dentaria a través de los agujeros apicales y accesorios. 1 o 2 vasos de tamaño arteriolar entran en el foramen apical con haces de nervios sensoriales y simpáticos. Las arteriolas ascienden a través de la pulpa radicular y desprenden ramas que se extienden lateralmente hacia la capa de odontoblastos y forman el plexo capilar. Al pasar a la pulpa coronal, divergen hacia la dentina, disminuyen de tamaño y dan lugar a una red capilar de la región subodontoblástica. Esta red proporciona a los odontoblastos una rica fuente de metabolitos. Vasos linfáticos. Surgen como vasos pequeños, ciegos, de paredes delgadas en la región coronal de la pulpa y pasan apicalmente a través de las regiones radiculares de la pulpa. Estos se pueden diferenciar de las vénulas pequeñas de la siguiente forma. Como número 1 es la presencia de discontinuidades en las paredes de los vasos. Y la número 2 es la ausencia de glóbulos rojos en su luz. La sangre pasa del plexo capilar a las vénulas que constituyen el lado eferente, que sería la salida, de la circulación pulpar y son ligeramente más grandes que las arteriolas correspondientes. Las vénulas se agrandan a medida que se fusionan y avanzan hacia el foramen apical. Los vasos eferentes tienen paredes delgadas y solo se muestran escaso de músculo liso. La regulación del flujo sanguíneo pulpar. Las paredes de las arteriolas y vénulas están asociadas con músculos lisos que están inervados por fibras simpáticas amielínicas. Cuando son estimuladas por estímulos eléctricos, las fibras musculares se contraen, lo que disminuye el riego sanguíneo. En la respuesta pulpar a la inflamación, en una reacción inflamatoria se liberan enzimas que provocan hidrólisis del colágeno y la liberación de cininas. El líquido que escapa se acumula en el espacio intersticial pulpar. En la inflamación severa, los vasos linfáticos se cierran, dando como resultado un aumento continuo de la presión de los fluidos y la pulpa que puede resultar en necrosis pulpar. Efecto de la postura sobre el flujo pulpar. En una postura erguida normal hay menos efecto de presión en las estructuras de la cabeza. Los barroreceptores mantienen un alto grado de estimulación simpática que conduce a una ligera vasoconstricción. Al acostarse, el efecto gravitacional desaparece, así como el barroreceptor. Hay un aumento repentino de la presión sanguínea pulpar y, por lo tanto, un aumento correspondiente de la presión tisular que produce dolor. La correlación clínica. Número 1 serían los cambios en la temperatura. A un aumento de 10 grados centígrados en la pulpa provoca dilatación arteriolar y un aumento de la presión intrapulpar de manera transitoria. Cuando se aumenta más del 45 grados centígrados, da como resultado un aumento persistente de la presión pulpar. En cambio, si se disminuye la temperatura inferior a menos 2 grados centígrados, presentará ingurgitación vascular y necrosis. La número 2 serían anestésicos locales. La vasculatura se debe principalmente a la presencia de vasoconstrictor en la solución anestésica. Por ejemplo, la presencia de epinefrina causa una disminución del flujo sanguíneo en la pulpa. La número 3, anestésicos generales. Producen efecto sobre la velocidad del flujo sanguíneo en la pulpa. Terapia de endodoncia.
Si solo se extirpa una parte de la pulpa, se produce un sangrado, mientras que habría menos hemorragia si la pulpa se extirpa más cerca del vértice del diente. Esto se debe al aumento del diámetro de los vasos en la parte central de la pulpa. Y el último sería el 5, el envejecimiento. La pulpa ha mostrado disminución de la vascularización, aumento de la fibrosis, estrechamiento del diámetro de los vasos sanguíneos y disminución de la circulación. La circulación se deteriora debido a cambios ateroscleróticos y calcificaciones en los vasos sanguíneos que conducen a la atrofia celular y la muerte celular. Inervación de la pulpa. La pulpa dental está inervada por fibras nerviosas sensoriales y autónomas. Entran a través del agujero apical junto con los vasos sanguíneos. Después, los haces de nervios discurren coronalmente y se dividen en ramas más pequeñas hasta que un solo axón forma una densa red cerca del margen, pulpa dentina, llamado plexo de Rashnow. Además, los axones individuales suelen ramificarse en numerosos filamentos terminales que entran en los túbulos dentinarios. Las estructuras básicas de una neurona. La estimulación de una neurona hace que se despolarice en la región del estímulo y las áreas adyacentes de la membrana celular. Esta despolarización durante el paso de la excitación constituye el potencial de acción. Cuando el nervio está en reposo, el sodio está más concentrado en el líquido extracelular que en el citoplasma del propio nervio, y los iones de potasio están más concentrados en el citoplasma que en el líquido extracelular. Debido a esto, la concentración desigual de iones, la membrana de la fibra nerviosa está polarizada. A medida que el impulso se aleja, la membrana recarga mediante el movimiento hacia afuera. Los iones de sodio se expulsan al líquido extracelular, mientras que la bomba de potasio lo devuelve al líquido intracelular. Cuando el impulso llega a terminales sinápticas, los neurotransmisores se liberan de las vesículas sinápticas. Estos neurotransmisores generan un impulso eléctrico en los receptores de la dendrita de otras neuronas. Anatomía de la pulpa dental. La pulpa se encuentra en el centro del diente y se adapta a la forma del diente. Este espacio se denomina cavidad pulpar y se divide en cámara pulpar y conducto radicular. En los dientes anteriores, la cámara pulpar se fusiona gradualmente con el conducto radicular, pero en el caso de dientes multirradiculares hay una sola cámara pulpar y generalmente de 2 a 4 conductos radiculares. Como la morfología externa del diente varía de persona a persona, también varía la morfología interna de la corona y la raíz. El cambio en la anatomía de la cavidad pulpar se debe a la edad, enfermedad, trauma o cualquier otra irritación. La cámara de la pulpa refleja la forma externa del esmalte en el momento de la erupción, pero la anatomía está menos definida. El techo de la cámara pulpar consiste en dentina que cubre la cámara pulpar de manera oclusal. Los orificios del canal son aberturas en el suelo de la cámara pulpar que conducen a los conductos radiculares. Un estímulo específico como las caries conduce a la formación de dentina irritante. Con el tiempo, la cámara pulpar muestra una reducción de tamaño a medida que se forma la dentina secundaria o terciaria. Y por último, el canal raíz. Esta es la porción de la cavidad pulpar que se extiende desde el orificio del canal hasta el foramen apical. La forma varía con el tamaño y el número de raíces en diferentes dientes. Un conducto radicular recto es muy poco común. Por lo general, siempre se encuentra una curvatura a lo largo de su longitud. En la mayoría de los casos, el número de conductos radiculares corresponde al número de raíces, pero una raíz puede tener más de un conducto. Y esto sería todo por nuestra parte. Gracias.